Marita, buenas noches. Por favor, ayúdame con la lectura. Buenas noches. Inspección visual directa, DVT. Las medidas lineales describen la longitud, altura, espesor o cualquier otra dimensión que puede describirse como una distancia entre dos puntos, un punto y una línea, un punto y un plano, etc. La resolución es la división de escala más pequeña de la salida de un instrumento. Exactitud es la condición de cumplir con un estándar conocido. Precisión de un instrumento de medición mide el grado en el que el promedio de varias mediciones concuerda con el valor verdadero. Pues, ¿cuál es la definición de resolución, exactitud y precisión? Lo vamos a entender más fácilmente con la gráfica a continuación. Entonces, el típico ejemplo es lo que presentamos, que tenemos un blanco, o sea, un lugar donde tenemos que clavar nuestras flechas. Entonces, el arquero coge y dispara las flechas. En el primer ejemplo que tenemos en la primera gráfica, el, el señor que la flecha o el que disparó las balas, lo que sea, dio en el blanco a sus cuatro tiros. Entonces, esta persona es exacta y precisa, porque dio en el centro, porque el objetivo de estos juegos es quedar en el centro. Y aparte de eso, también fue precisa. ¿Por qué fue precisa? Porque fue repetitiva en sus disparos. Entonces, veamos un poquito cuál era la diferencia. Exactitud, dice, es la condición de cumplir con un estándar conocido. Nosotros cuando mandamos los equipos al laboratorio, justamente lo que estamos pidiendo, oye, ¿qué tan exacto es mi equipo? En pocas palabras, el laboratorio lo que me bota, oye, me da el error. Si es que con el patrón con el cual, ¿cómo se llama? Calibraron, por decirles, un flexómetro, una regla, dice que tiene que medir 1 milímetro, entonces mi regla, la rayita, tiene que medir 1 milímetro. Entonces, y ellos me van a decir, oye, tu regla tiene un error de 0,1, más o menos 0,1. Entonces, tu regla, el rato que tú mides 1 milímetro, posiblemente está midiendo 0,9 o 1,1. Entonces, estamos cumpliendo con el estándar conocido que nos dijeron que, que mide cada rayita 1 milímetro. Eso es exactitud. Mientras que precisión, como dice, es la repetición de varias veces. Entonces yo cojo la regla y mido un porito. ¿Cuánto mide? 1,1. Mido otra vez el porito, 1,1. Mido otra vez el porito, 1,1. Mido otra vez el porito, otra vez 1,1. Entonces ahí dice que soy preciso, pero si vuelta el instrumento, mido ahorita 0,9. Después de un ratito mido otra vez 1,1. Mido con el mismo instrumento y lo mismo que estoy midiendo y me da ahora 1,1, 1,2, 0,9. Entonces ahí estoy viendo que mi equipo no es preciso porque no se repiten las medidas. Entonces, ahora sí, regresando a nuestro blanco, vemos que en el primer ejemplo, el rato que disparó las balas y llegó al centro es exacto porque teníamos que llegar al centro y es preciso porque dispara y pega en la misma zona. Mientras que en el segundo ejemplo, en el ejemplo 2 dice que no es exacto, pero sí es preciso. Que era preciso es repetición. Entonces yo disparo y llego, digamos, en la misma zona. Disparo y llego en la misma zona. Disparo en la misma zona. Entonces mi equipo es preciso porque me está dando la misma medida. Pero no es exacto. ¿Por qué no es exacto? Porque tenía que llegar al centro. Entonces ahí sí, ahí el rato que llego al centro, ahí sí, yo digo que era exacto, pero como se repiten los disparos y llego al mismo punto, y llego al mismo punto, y llego al mismo punto, vuelta, digo que es preciso. En el caso 3 dice que, ¿cómo se llama? Que soy exacto, pero que no soy preciso. ¿Por qué razón? Porque el rato que disparo le doy por un lado, le doy al otro lado, le doy por el otro lado, le doy por el otro lado, entonces no soy repetitivo. Entonces me da como el ejemplo, me mide 0,9, me mide 1, me mide 1,1, pero el rato que saco el promedio, ¿cuánto me va a dar? Uno mismo. Entonces, en ese caso, o poniéndoles ejemplo,
Si aquí los 4 disparos, doy 1, me da 1, doy 1, me da 1, doy 1, me da 1, doy 1, me da 1. Entonces soy exacto y preciso. Mientras que aquí en el caso 2, me va a dar mido y me mide 1,2. Mido y me mide 1,2. Mido y me mide 1,2. Mido y me da 1,2. Saco el promedio, lógicamente me va a dar 1,2. Entonces yo estoy siendo preciso porque el instrumento me va a dar la misma medida. Pero no soy exacto, ¿por qué? Porque tenía que medir 1. No tenía que medir 1,2, pero me está midiendo 1,2. Entonces, no es exacto, pero sí es preciso. El tercer ejemplo, vuelta, mido y me da 0,9. Mido y me da 1. Mido, me da 1,1. Mido y me da, bueno, ahí tendré que poner otra medida más. Me da 1,2. Mido y me da 0,8. El rato que saco el promedio, ¿cuánto me va a dar? 1. Entonces, miren, yo estoy siendo exacto porque el patrón, ¿cuánto tiene que medir? 1 y me está midiendo 1, pero no soy preciso porque me da 0,8, 0,9, 1, 1, 1, 2, entonces no está siendo preciso, pero sí va a ser exacto porque me va a dar el promedio, me va a dar una medida de 1. Y en el ejemplo 4, cuando no soy exacto ni soy preciso, entonces me va a dar 1,2, me va a dar 0,6, me va a dar 1,9, por decirles, me va a dar 1. Entonces, el rato que saco el promedio, no me va a dar 1, ni tampoco va a ser repetitivo. Entonces, en este caso, no soy exacto ni tampoco soy preciso. Entonces, con este ejemplo, ya nos damos cuenta qué ha sido o ya entiendo la definición de lo que es preciso y de lo que es exacto. Entonces, preciso es cuando se repiten, exacto es cuando me da la medida que tiene que darme con respecto a un estándar conocido. Y el último concepto que me falta es resolución y dice que es la división más pequeña que puede dar a un instrumento. Farita, ¿tienes una regla por ahí, un flexómetro, alguna cosa con el cual puedes tú medir? Dame un segundito, ya veo, un segundito. Lo que encuentres a la mano, regla, flexómetro, cinta métrica, cinta de costurero, lo que se encuentre para medir. Tengo una cinta métrica, Perfecto, la cinta métrica. Entonces, ¿cuál es la división más pequeña que puedes medir con esa cinta métrica? 1 milímetro. 1 milímetro. Entonces, 1 milímetro viene a ser tu resolución. ¿Sí? Un ¿Ya? milímetro, porque es lo más pequeño, es la división más pequeña que puede medir tu instrumento. Entonces tiene una resolución de 1 milímetro. Ahora, si es que le mandamos al laboratorio a hacerle calibrar y me dice del laboratorio, sí, tu instrumento, la línea que representa 1 milímetro corresponde a 1 milímetro, entonces yo digo que sí cuadra, que sí coincide con mi estándar conocido, porque ese rato que le mando al laboratorio y me dice, oye, en vez de medir 1, tú estás midiendo 1,5, entonces tu instrumento no es exacto, está teniendo un error de 0,5 milímetros. ¿Sí? Entonces, eso lo logramos o cómo lo conseguimos es comparándole con un patrón. ¿Y quién me hace ese trabajo? Es el laboratorio de calibración. Por eso mandamos los equipos a calibrar para que me digan, oye, comparado con este patrón, ¿cuánto es tu error? O sea, quiero saber la exactitud. Y por último, como decíamos, la precisión, la repetición. Si tienes cualquier cosa por ahí medir y le mides la misma medida, 1,1, 1,1, 1,1, 1,1, entonces, claro, tu equipo, tu instrumento de medición es preciso porque cada vez que tú repites, te da la misma medida, repites y te da la misma medida. Eso sería la diferencia entre los tres conceptos que estábamos viendo en este instante. Entonces dice que, por ejemplo, la escala Vernier, o sea, lo que tenemos generalmente en los calibradores pie de rey, dice la resolución a menudo se considera la mitad. Se considera la mitad. Entonces vamos a jugar un poquito con esto para entender lo que nos decía. Entonces yo tengo aquí la reglita y generalmente aquí la reglita está marcándome aquí el 0. Pongámosle aquí, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En este punto
En este punto, entonces, yo digo, aquí es 0, aquí es 0,5, en la escala que sea, en milímetros, en kilómetros, en lo que sea. Y esto es 1. Entonces, yo ya sé que, por ejemplo, aquí tiene 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y 1. Pongámosle que mejor sea en centímetro, sea 1 centímetro, eso que quiere decir que aquí es 1 milímetro, 2, 3 milímetros, 4, 5 milímetros, ¿sí? Para que sea ya, 6, 7, 8, por decirte, 9 y 10, ¿sí? 10 milímetros o 1 centímetro. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí con respecto a lo que decíamos anteriormente? La resolución dijimos que era la medición más pequeña. En este caso, igual como tu cinta métrica, decimos que mide 1 milímetro. Si le mandamos al laboratorio y vemos que se repite, entonces yo digo que tiene mi instrumento, tiene repetibilidad. Y por último, eh, entonces, si se repite, te digo que es preciso, y si es que de laboratorio me dicen que, no, que entre comillas el error tiende a 0, yo digo que mi instrumento es exacto. Perfecto, hasta ahí. Pero ahora me dice, oye, es la medida más pequeña. Sí, efectivamente, y cómo se llama la medida más pequeña es 1, pero tú sí podrías medir la mitad. Por eso es lo que dice aquí, se considera como la mitad. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es que tú así sí podrías tú medir aproximadamente a la mitad, 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 a la mitad. O sea, sí podríamos medir nosotros 1,5, sí podríamos medir 5,5. O sea, sí podríamos hacer medidas, pero solo hasta la mitad. Por eso es lo que dice, oye, pero no importa, la resolución es lo que mide más pequeño, 1 milímetro está bien, pero también se podría decir o asumir que la resolución podría ser la mitad, porque sí puedes hacer, a pesar de que la cinta métrica, la regla, no tiene estas rayitas de la mitad, pero tú sí podrías medir hasta la mitad. Entonces, eso es lo que acabamos de leer. Dice que en las escalas Vernier la resolución a menudo, o sea, no es obligatorio, no es mandatorio, pero a menudo sí se puede considerar que es la mitad de la división más pequeña. Mientras que la exactitud se considera a las divisiones de la escala, claro, pero lógicamente si mandé yo al laboratorio y me dice que esa raya corresponde a 1 milímetro, porque como les digo, si es que el laboratorio me dice, no, esta raya se jalaron el rato que construyeron tu regla y cada raya no me da 1 milímetro, sino cada raya me da 1,5 milímetros, entonces es el error que me va a dar en las mediciones. Así que se da como se llama una formulita en que la resolución es la mitad de la exactitud o la exactitud es el doble de la resolución. Entonces, continuemos. Daisy, continúa con la lectura. Buenas noches. Buenas noches. Para escalas a Vernier, la resolución a menudo se considera como la mitad de la división de escala más pequeña y la exactitud se considera igual a las divisiones de escala. Continúa. Los dos errores más comunes cometidos al realizar mediciones son desgaste de la superficie de medición y error de paralaje. Todos los instrumentos de contacto directo común están sujetos a desgaste en la superficie de medición. Estas superficies deben inspeccionarse periódicamente en busca de planitud y deben reemplazarse o repararse según sea necesario. Claro, entonces el rato que estamos a mediciones, los dos errores comunes que se presentan es el desgaste, por eso es lo que rato que ocupo
un calibrador pie de rey, un micrómetro, un flexómetro. Tengo que tener cuidado en la manipulación de no rozarle, de no desgastarle, de no manipularle inadecuadamente, ya que puedo deformar, puedo desgastar la superficie en la cual se hace la medición. Y lógicamente, si la superficie donde se hace la medición se desgasta, se golpea, se despinta, entonces voy a empezar a cometer un error. Y el segundo, que es el error de paralaje, que ya lo vamos a ver a continuación. Jorge, continúa con la lectura. El error de paralaje se debe al desplazamiento aparente de un objeto debido a un cambio en el ángulo de inspección desde una posición normal al objeto que se esté inspeccionando. El error de paralaje es evidente cuando se intenta alinear dos superficies lineales o intersecciones de superficie, cuando la posición de observación está en ángulo. Se vuelve muy notable cuando se usa una regla o se intenta interpolar una escala Vernier. Entonces, el error general que se da el rato que medimos con una regla es justamente el error de por paralelismo, por paralaje o paralelaje. ¿Por qué razón? Porque dependiendo dónde yo ponga mi ojo, yo puedo obtener distintas medidas. Y ahí es lo que estábamos viendo, lo que veíamos en el concepto de precisión. Cuando un instrumento da distintas medidas en cada medida, en vez de medir uno y uno y uno y uno, me da 0,9, 1, 1, 1, es que el instrumento no es preciso. Y una de las situaciones por las cuales no me puede dar esta precisión justamente es por el error de paralelaje. Entonces, si yo pongo mi ojo aquí, yo voy a medir que mi cuadro negro va a medir 1 centímetro o 10 milímetros. Pero si le desvío un poco a mi ojo, como la luz nuevamente camina en línea recta, yo no voy a medir un centímetro, sino voy a medir 1,5 centímetros, solo dependiendo cómo me cuadré, cómo hice paralelo a las superficies de inspección y al instrumento, a la superficie del instrumento con el cual estoy midiendo. Entonces, ese es el error común y que se puede presentar en algunos tipos de instrumentos de medición, lo cual tengo que estar prevenido, precavido de esta situación. Por eso, estos dos errores, cuando uno se coge, por ejemplo, el instrumento común es el calibrador pie de rey. El calibrador pie de rey lo tomo y lo que hago es es ponerlo a contraluz. Entonces, déjenme, a ver, ¿dónde está mi calibrador? Ah, calibrador. Perfecto, déjenme conectar mi cámara. Estaba viendo aquí. Miren, entonces aquí tengo mi calibrador pie de rey. Entonces, ¿cuál es el error común? ¿Cuáles son las superficies de medición? Van a ser estas para hacer mediciones como, por ejemplo, el diámetro. Pues aquí estoy tomando el diámetro externo. Entonces, esa es una de las mediciones que puede tomar. Entonces, esta superficie, cuando yo hago esto, miren, cuando yo hago esto y rato la medición, le raspo, le jalo, lógicamente estas superficies se van a desgastar. Lo mismo cuando voy a hacer el diámetro, las medidas internas o cuando estoy tomando profundidades. Entonces tengo que tener mucho cuidado en que el rato que yo cojo, le aprieto, abro, tomo la medida y no raspar, no rayar. Peor a veces también se da situaciones en las cuales se ocupan el mismo instrumento para rayador. Entonces yo cojo la mordaza y le rayo en el material que yo quiero. Entonces, esos errores son los típicos que se hace y que ocasionan que se desgaste. Entonces, ¿qué es lo típico? Uno que se hace es le cierra, le pone a contraluz, entonces le direcciono hacia la luz y si es que pasa luz entre las mordazas, entonces
yo observo y si pasa luz entre las mordazas, ya digo, mi instrumento en la superficie está desgastado. Entonces, en este caso, mi instrumento no pasa luz, entonces no tiene desgaste, está adecuado mi instrumento. Esa es una de las maneras en las cuales uno se puede determinar si la superficie de medición tiene o no tiene desgaste. Entonces es haciendo atravesar la luz, poniéndola en contraluz para ver si es que pasa o no pasa luz por las mordazas. Entonces yo ya sé que tiene o no tiene desgaste. Los instrumentos para inspección visual directa pueden ser lupas, espejos, reglas, calibradores, medidores mecánicos, medidores de soldadura, estándares de comparación. Entonces vamos a empezar con la iluminación. Y para la iluminación, como ya vimos, podemos ocupar luz blanca natural o luz suplementaria para justamente inspeccionar el elemento, la pieza, el componente, el recipiente que el cual yo requiera esta iluminación y como ya vimos, se puede ocupar distintos tipos de luz, como puede ser la luz incandescente, la fluorescente, etcétera, etcétera, etcétera. Y como ya determinamos la intensidad que por lo menos me indica como mínima sobre la superficie de inspección va a ser 1000 luxes o 100 pies candela. El primer instrumento con el cual vamos a trabajar son las lupas. Las lupas igualmente podemos ir a cualquier centro ferretero y podemos comprar una lupa que no es muy costosa, las cuales nos van a ayudar para tener incrementos, amplificaciones entre 1.5 a 2000 veces la amplificación de la medida normal. Entonces, estos son instrumentos muy, ¿cómo se llama? Que nos ayudan en nuestro trabajo. El segundo instrumento que necesitamos, como decíamos, son los espejos, porque como ya vimos en las clases anteriores, cuando no tenemos acceso, el espejo nos va a servir muchísimo para poder inspeccionar. Y como decíamos aquí, los dentistas en los dientes superiores y en la parte posterior, en la parte de atrás de los dientes, simplemente si no tuvieran espejo, no tuvieran acceso, no pudieran ver. La misma situación pasa con nosotros, que cuando estamos inspeccionando ciertas cosas, no tenemos acceso. Y si no tenemos un espejo, nos va a ser imposible. Por eso, un espejo, una lupa es fundamental para el uso y para nuestra actividad en inspección. Tenemos distintos tipos de espejos, redondos, cuadrados, rectangulares, unos más pequeños, otros más grandes. Y aquí viene lo importante. Eh, Paul, ayúdame con la lectura. Buenas noches. Adelante, Paul, ayúdame con la lectura, por favor. Ya, espejos. La iluminación del área que se está inspeccionando debe ser la misma que la especificada para el resto de la inspección. La distancia de inspección igual a la distancia desde el área del área que se está inspeccionando hasta el espejo más la distancia desde el espejo hasta el ojo del inspector. Cuando se usa un espejo, el ángulo de inspección es algo diferente a lo normal, a la superficie que se está inspeccionando. Estos factores pueden hacer que las indicaciones se interpreten como más pequeñas de lo que son. Ya, no te vayas. Acabamos de leer, o recordemos un poquito, que teníamos que aquí está la superficie de inspección, aquí está mi ojo de inspección. ¿Cuál era la distancia máxima que yo tengo que tener aquí desde mi ojo hasta la superficie de inspección? Paul, Jorge, ¿me recuerdas? Ah, no, Paul era, perdón. El doble. Ya, una era que la distancia del brazo, ¿no es cierto? Esta distancia, si vamos rápidamente, tiene que ser el brazo. Y de acuerdo a esta distancia, ¿cuánto era? Máximo ¿de cuánto? 6. 6. No, 24 pulgadas. no. ¿De cuánto? ¿Alguien dijo por ahí? ¿De cuánto era? 24 pulgadas. 24 pulgadas y en centímetros sale 60 y
centímetros. 61. 61, aproximadamente 61 centímetros. Tenemos que tener esta distancia. Lo que acabamos de leer era que por haber circunstancias, digamos que aquí tengo una pared, algo que me impide ver acá la soldadura. Digamos que aquí yo tengo la soldadura. ¿Y qué es lo que pasa? Debido a esta pared, debido a la pared que tengo aquí, yo no puedo hacer visión directa a la soldadura y tengo que ocupar un espejo. Entonces, si yo voy a ocupar un espejo, ¿sí? Si voy a ocupar un espejo, entonces yo cojo mi espejo. Pues yo cojo mi espejito aquí. Le pongo aquí el espejito. ¿Sí? Entonces no me salió. A ver, pongámosle aquí al espejito. Exactamente. Ahora sí el espejito. Y ahora sí ya tengo línea de inspección porque veo mi ojo, choca contra el espejito. Ya puedo ver la soldadura que está obstaculizada por este obstáculo. Nuevamente, Paul, ¿cuál era la distancia máxima de inspección visual? 61 centímetros. 61 centímetros. Ahora la pregunta que te hago es, ¿eso qué quiere decir? Que si aquí esto mide 61 y esto mide 61, ¿estamos en lo correcto? Sí, dependiendo del ángulo. Entonces, leamos nuevamente lo que dice. ¿Qué dice aquí? La distancia de inspección es igual. Ayúdame leyendo otra vez. La distancia de inspección es igual. La distancia de inspección es igual a la distancia del área que se está inspeccionando hasta el espejo, más la distancia del espejo hasta el ojo del inspector. Ya, conclusión, si 61 es la distancia máxima y tenemos aquí 61, la distancia desde el ojo al espejo, y 61 del espejo hacia la soldadura que estoy inspeccionando, ¿estoy bien en en la distancia máxima o tengo un error aquí? Si hubiera un error. Claro. ¿Qué es lo que decimos? Que máximo es 61. Por lo tanto, aquí estaríamos hablando de, por decirte, por poner cualquier valor, entonces aquí pondríamos que ser 30 y aquí 31. O al revés, no hay problema, o 20 40 lo que sea, pero el punto es que las distancias se suman. Entonces, en este caso, 31 más 30 tiene que ser menor a 61 centímetros, ¿sí? Eso es lo que acabamos de leer, que cuando ocupamos el espejo, que no lo erróneo es que decir, haya 61 hasta el espejo, más 61 del espejo hasta la soldadura. No, ahí sería 120 centímetros de distancia y no los 61 que nos está pidiendo ASME. Entonces, la suma del ojo al espejo y del espejo a la superficie que estamos inspeccionando no tiene que sobrepasar los 61 centímetros. Entonces, la distancia de inspección es igual a la distancia desde el área que se está inspeccionando hasta el espejo más la distancia desde el espejo hacia el ojo del inspector. Daisy, continúa con la medida, con la lectura, por favor. Disculpas, profe, esto un pequeño intercambio. No te preocupes. Continúa con la Espejos. lectura. Medir el tamaño de la indicación en el reflejo en el espejo solo es apropiado cuando la precisión de la medición no es importante o cuando el espejo está cerca de la superficie que se está inspeccionando. Un conjunto de alambres flexibles de diámetro conocidos es requerido al determinar el tamaño de las indicaciones en áreas difíciles de alcanzar. Perfecto. Entonces, lo que me está diciendo es que cuando yo estoy ocupando el espejo, en primer lugar, no haga las mediciones contra el espejo, sino yo mida directamente sobre la superficie que estoy inspeccionando. Eso es lo que primero me está diciendo, que
me está indicando, si es que no me entendieron, era que, por decirles, yo aquí tengo una soldadura. En esta soldadura yo encontré un poro, ¿sí? Pues le dibujo a mi porito, aquí encuentro un poro. Traigo mi cinta métrica para medirle, pongo la cinta métrica y, y leo. Y digamos que mide 1 milímetro este poro, perfectamente. Pero como no tengo acceso porque tengo una pared que me está cubriendo y estoy ocupando nuevamente mi espejito para hacer ¿cómo se llama? La medición, entonces aquí en el espejo me está saliendo el poro. Me está saliendo el poro. Entonces, ¿qué es lo que me dice? No midas sobre el espejo. La medición del poro no tiene que ser aquí en el espejo porque me va a dar medidas erróneas. Tengo que hacer la medida directamente sobre el punto que estoy inspeccionando. Que lo visualice con el espejo es otra cosa, pero no tengo que hacer la medición. Adicional, dice, para ver exactamente la forma, la medida, yo lo que tengo que hacer es apegar lo que más pueda el espejo hacia el elemento que estoy inspeccionando, ¿sí? Para poder apreciar de mejor manera. Y si es que voy a hacer lógicamente mediciones, entonces tengo que hacer este acercamiento lo más que pueda hacia la superficie que estoy inspeccionando. Entonces estamos ocupando la regla. Otra recomendación que me está dando es que generalmente no midan desde el inicio, no pongan aquí su punto cero, sino arranquen desde otro punto. ¿Por qué razón? Porque generalmente estas esquinas se golpean, se dañan, etcétera, etcétera. Entonces dice, hoy ocupa de preferencia un poquito más adelante para hacer las respectivas mediciones y acerca el instrumento o la cinta métrica sobre la superficie para justamente evitar errores de paralelaje. Pasamos ahora a otro instrumento que se llama el calibrador. Veámosle, este es el calibrador. Este es un calibrador de medición indirecta. Si ustedes lo ven, es prácticamente como si que fuera un compás. ¿Para qué sirve esto? Este compás sirve para medir diámetros externos, no para medir, para trasladar mediciones de diámetros externos. Entonces, yo cojo, vamos a dibujar un circulito. Perfecto. Entonces, digamos que yo tengo un tubo. Yo quiero medir y solo estoy con mi flexómetro. Entonces, el rato que yo cojo el flexómetro y quiero medir el diámetro externo, se me complica demasiado hacer la medición con el flexómetro porque no es el instrumento adecuado para la medición. Entonces, ¿qué es lo que hago? Justamente este, cojo este instrumento que se llama el calibrador. Entonces, le cojo las puntas aquí. Sí, es igualito como les decía, como un compás, entonces le muevo la ruedita para que se abra las patas y luego ya procedo a poner sobre la superficie y luego traslado hacia la regla. Entonces aquí sí tengo la reglita, luego vengo con la medida que obtuve con el OD y veo ya cuál ha sido la medición. Y de esa manera yo puedo medir indirectamente la medición del diámetro externo. Mientras que este compás de acá también sirve vuelta para medir el diámetro interno. De la misma manera, meto las patitas acá y ahora sí ya puedo hacer la medición interna. Nuevamente, este equipo no mide directamente, por eso se llama un calibrador indirecto, porque después de mover o de regular la apertura con este regulador, como igualito como el del compás, esta medida le traslado hacia la regla y ahora sí voy a proceder a medir en la regla. Entonces, denme un segundo. Entonces voy a activarle la camarita.
para que lo vean. Vamos. Entonces, aquí tengo el compás interno. Tengo el compás interno, como les digo, muevo el regulador del compás y si ven, las patas se abren y las patas se abren. La misma situación, tengo el compás, bueno, les llamo yo compás, pero ustedes ven que no se llama compás, sino se llama calibrador. Entonces, de la misma manera, yo abro y se abre las patas. Como ustedes ven, no tiene ninguna medición, no tiene ninguna regla. Entonces, ¿pero para qué sirven? Como les manifestaba, es para medir medidas de diámetro externo. Como les decía, aquí este diámetro yo no puedo leer fácilmente con una cinta métrica, entonces lo que procedo es ¿cómo se llama? Trasladar. Miren, aquí ya tengo la medida, ya le cogí la medida, el diámetro, ¿sí? Ya le cogí el diámetro. Y ahora sí, esta medida le traslado hacia un instrumento de medición, como por ejemplo podría ser, como les decía, una regla, puede ser un calibrador. Entonces yo voy hacia la reglita, voy hacia la regla y ahora sí, la apertura, yo procedo a leer. En este caso me dice que es de eh, aproximadamente, por decir, es 30 milímetros. Entonces les pongo ahí para que lo vean. Si ven, dice, a ver ahí, y no se ve todavía bien. Pongámosle así, que se vea mejor. Ya, no se puede ver bien. Está borroso. ¿Cómo le mejoro el zoom? Déjenme ver aquí. Sí, sí. Vamos ahí si se ve mejor. Pues de esta manera yo ya puedo medir que mide 30 milímetros. Creo que me falta nuevamente el fondo blanco, que lo hicimos ayer para verle mejor. Y no ayudó mucho el fondo blanco. Pero ahí, entonces yo ya puedo ver que tiene 30 milímetros. Entonces es para trasladar información. De la misma manera, como ya lo vimos, si yo necesito un diámetro interno que no pueda medir, entonces procedo a llevar la medición nuevamente con este compás, con este medidor que se le conoce generalmente, se conoce como OD, el Outer Diameter, y este como el ID, el Internal Diameter, para hacer traslados de medidas internas. Estoy buscando un pedazo de mi tubo, pero no lo encuentro. Ya. Pues este es el calibrador interno. Luego pasamos a los calibradores pie de rey, que son los que todo mundo conoce. Estos pueden ser analógicos, pueden ser digitales o pueden también tener la medición en un reloj, justamente para hacer la respectiva medición. Ahorita, ayúdame con la lectura, por favor. Jorge, ayúdame con la lectura.
Calibrador. Por lo general, los calibradores de lectura directa pueden medir las dimensiones exteriores o interiores con sus respectivas mordazas y la profundidad desde el extremo de la viga del calibrador hasta el extremo de la sonda de mordaza móvil. Los calibradores directos electrónicos son los más fáciles de leer porque la medición real se muestra en una lectura digital en unidades imperiales o SI. Los calibradores de dial requieren cierta interpretación entre la escala de la viga o regleta principal que se divide en graduaciones de pulgadas o milímetros y el indicador giratorio en el dial que representa una fracción de pulgadas o milímetros. Ajá. Entonces, el calibrador pie de rey, como decías, nos sirve para hacer ya mediciones directas. Los facilitos ahora son los electrónicos, con eso no me complico nada porque la lectura me da directamente sobre el equipo, como tenemos aquí en el caso, en este caso. Entonces aquí tenemos los calibradores en los cuales ya me da la medida directamente. Es muy fácil de maniobrar. Los que tenemos problemitas son en los instrumentos que tenemos aquí, en los que son analógicos, pero igualmente son fáciles cuando ya se les coge práctica. Paul, continúa. Los calibradores tipo Vane son más difíciles de usar porque la escala utilizan requieren más cuidado durante la interpretación. El vernier consiste en la escala principal fija que está grabada en la viga y la escala de Widmer deslizante que se une a la mandíbula móvil. Cuando la escala principal está en división de 1 sobre 40 pulgadas y la división de la escala Weiner es de 1 sobre 25 de la división de la escala principal. El calibrador puede leerse hasta 1 sobre 1000 pulgadas. Los calibradores de Weiner también pueden medir en milímetros. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que cuando yo tengo un calibrador pie de rey, tenemos dos escalas, como ustedes lo ven aquí. Una escala en la mandíbula móvil, le estoy pintando de rojo, y otra escala en la mandíbula o en la regleta fija. Entonces, lo que tenemos que hacer es para determinar cuál es la precisión que tiene no, perdón, no la precisión, la sensibilidad que tiene este instrumento. Simplemente, como dice, lo multiplicamos. En este caso, si la una regleta está 1 sobre 40 y la otra regleta está 1 sobre 25, multiplicamos 40 por 25 y vamos a obtener la escala con la cual puede medir, que en este caso sería de ¿cómo se llama? 1 sobre 1000 pulgadas. Paul, no te me desconectes, conéctame el micrófono para que me ayudes, para justamente ver lo que acabamos de aprender. Listo. Entonces, mira, Paul, la regleta principal, ¿en cuántas primeramente, ¿en qué estamos? ¿En pulgadas o en milímetros? Pulgadas. Estamos en pulgadas, perfectamente. Entonces, como tú lo dices, aquí tendríamos una pulgada. A ver, déjame ponerle. Ya, aquí está 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas. Entonces, si ves la escala principal, está dividido en cuántas. Ayúdame a contar. 1, 2, 3, 3, 4. 4. Entonces, 4 y 4 son 8, y 4 son 12, y 4 son 16. Entonces, la escala principal, la pulgada, ¿en cuántas ha estado dividida? 1 sobre 16. En 16, exactamente, en 1 sobre 16, correcto. 1 pulgada está dividido en 16 partes. Perfecto. Y ahora, la otra regleta, ¿en cuántas partes está dividida? Está dividido en 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿En cuántas ha estado dividida? Un octavo. En octavos, exactamente. Entonces, lo que me dice es que perfectamente ahora multiplique. ¿Cuánto sería 16 por 8?
¿Cuánto sale, Paul? 16 por 8. Ya de ver. Allá. 128. Correcto, 128 avos. Entonces, tú con este calibrador, tú puedes medir hasta 128 avos. Entonces, vamos a jugar. Entonces, juguemos pues y le muevo, 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 le muevo y donde se quede. Ya, listo, ahí se quedó. Ahora sí, ¿cuánto mide Paul? Vamos jugando un poquito. Primeramente, ya de qué medida se pasó. ¿Ya se No, pasó de 0? sí, está en 1 pulgada con... Ya se pasó de 1 pulgada, correcto. ¿Ya se pasó de 2 pulgadas? No, No, entonces ahorita ya tenemos 1 pulgada. Perfecto, 1 pulgada. Más, sigamos en la medición. Listo. Eh, eh, el, el, todo estamos midiendo con este 0, ¿no? Ojo, ¿no? Estamos midiendo con este 0, perdón. Entonces este 0 ya se pasó de 0, este 0 ya se pasó de 1, pero este 0 no llegó a 2, por eso decimos que mide ahorita más de una pulgada. Espérenme, ya, listo. Entonces aquí está el 0 con el cual estoy midiendo. Listo. Ahora sí, como no llega a 2, ahora sí midamos, ya me perdí, 1 más estamos, ya listo. Ahora sí sigamos con la medición. Ahora sí contemos. Hasta llegar al 0, ¿cuántas rayitas han pasado de 16? Porque ya dijimos que la regleta principal está en 16. Entonces, contemos. 1, 2, no, 3, 4, eso más o menos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces tenemos 11, ¿11 qué? Ese pulgada 11 divisiones ¿de cuánto? De 16. de E16, correcto, 16. porque cogimos, estamos midiendo de aquí en la regleta que esta escala está en 16 y ahorita el 0 nos llega hasta el 11, ¿sí? Entonces hasta ahí estamos bien. Ahora sí cogemos la regleta superior, ¿sí? Cogemos la regleta superior para ver con cuál coincide y vemos que esta línea no coincide, esta línea no coincide. ¿Esta línea coincide o no coincide? Sí, Sí coincide, correcto, perfecto. Ahora sí contemos. En esta línea de octavos, ¿cuántas líneas pasó? 1, 2 3. y 3. Perfecto. Entonces sería más 3, ¿no es cierto? Más 3. ¿Pero más 3 qué? 3 octavos. ¿Ya? Más 3 octavos. A ver, espérame, aquí creo que estoy yo jalado. ¿Es más 3 octavos o no es más 3 octavos? ¿O es más 3? Dijimos que era 3 por... No, estamos aquí estamos mal. Porque recuerda que aquí vuelta estamos ocupando la segunda escala y la segunda escala estábamos en 8 por 16. ¿Cuánto dijimos que era 8 por 16? 128 avos. Entonces 128. cogimos es 3, 128 avos. Ahora sí, hagamos la respectiva suma. A ver, vámonos acá. Entonces, hagámosle 11, 11, 16 avos más 3, 128 avos. Entonces, regresemos a la escuelita. ¿Por cuánto tengo que multiplicar yo 16 para que sea 128? Por 8. Por 8, ¿correcto? Entonces, 16 por 8, 128. Para que no se me afecte, al numerador también le multiplico por 8. 11 por 8 son 88. Entonces, ahora sí ya tengo 88, 128 avos, más 3. ¿Cuánto me sale 88 más 3? 88 más 3, 91. 91. Entonces sería 91, 128 avos. Perfecto. Entonces ahora sí ya tengo. Entonces la medición de ahorita es 1 pulgada más 91, 128 avos. Esa es la respuesta que me da. Ahora sí prendámosle al ojo para ver si es que hicimos bien. Le prendo al ojo. Miren, ya le prendí al ojo. ¿Cuánto ha sido la respuesta?
1 pulgada por 91. 1 pulgada 91/128, que es justamente la medición que hicimos. ¿Sí? ¿Está claro o hacemos otro ejemplo? Otro ejemplo, por Otro ejemplo. Ya, otro ejemplo. Entonces borremos todo, le tapo al ojito y nuevamente le cojo a la buena de Dios. Se fue. Listo. A ver, Daisy, sí, activa tu micrófono. Perfecto. Entonces, listo. Entonces, lo primerito que tenemos es que fijarnos el 0 a cuánto pasó. Entonces, aquí le tengo a mi 0. Este 0 pasó ya de 1, sí, pasó de 2, sí, pasó de 3. sí. No, aún no pasa de Ah, 3. perdón, no, Sí. perdón. Entonces, ahorita Estaba buscando mi cuaderno. En 2 estamos pulgadas. 2 pulgadas. Perfecto. Ahora vamos a ver cuántas liñitas de 16, ¿cómo se llama? Caminó, porque recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La pulgada está dividida en 16. Entonces, ahora sí Ujú. contemos. Aquí está 2, entonces contemos. 1, 2, 3, 4. ¿Llegó a la quinta o no llega a la quinta? No llega el equipo. No llega a la quinta, entonces sería más, ¿cómo se llama? 4. ¿En cuántas partes está dividido? En 16. En 16, entonces llegó hasta 4, 16, no llegó a la quinta. Y ahora sí, veamos o busquemos cuál línea sí me cortó. Entonces, esta línea no cortó, la verde, esta de aquí, esta línea no topó, 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 esta línea no topó. Ah, ya, aquí sí, esta línea de aquí sí ya está alineada. Bueno, de gana dije, y le topó, está alineada simplemente, ¿sí? Pues la línea de aquí ya está alineada. Como está alineada, ahora sí contemos. Entonces sería Una, el 1, octavo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. A las Entonces 7, sería perdón. más 7, pero más 7 ¿qué? 128 avos. Exactamente, 128 avos, porque como nos vimos en la teoría, se multiplica. Si esto está dividido en 16, si esto está dividido en 8, entonces multiplicamos 16 por 8, que nos sale los 128 avos. Perfecto. Entonces ahora sí hacemos la respectiva sumita. Entonces multiplicamos por 8 para que nos dé 128. Y ahora sí 4 por 8, pues sería 32. 32 más 7, 39. 39, ¿qué? 28 avos. 128 avos, exactamente. 128. Ahora sí, ya acabamos. ¿Hay cómo simplificar? No creo. No, No, no hay cómo simplificar. Listo, como no hay cómo simplificar, ahora sí, se acabó, le abro el ojito y miren, estamos bien. La medida que he medido es 2,39, 128 avos. Ahora, lógicamente, yo estaba buscándole hacerle lo más difícil, porque si coincide si le hago coincidir con las escalas más fáciles, lógicamente que la medición va a ser más facilita. Entonces, por ejemplo, miren, ahí le hago coincidir con el 2 y solo me mide 2. Le hago coincidir con la primera línea, me va a salir un 16. Si le hago coincidir con la segunda línea, me va a salir un 2,16, que simplifico, sería un octavo. Entonces, si ven ahí, las medidas están siendo fáciles. Si no, el rato que no me coincide el 0 y tengo que coincidir las otras líneas, ahí es cuando ya se vuelve difícil, que eso es justamente el objetivo de este ejercicio. ¿Sí? Entonces, eso es un poquito con los calibradores. Ahora vuelta pasemos a los micrómetros, que los micrómetros es la misma situación, pero como se llama, como su nombre lo indica, estos micrómetros miden milésimas, ya sea de milímetros, milésimas de pulgada, como ustedes lo aprecian aquí en el equipo mismo, me está diciendo, oye, este equipo te mide de 0 a 25 milímetros y tiene
que puede medir hasta 0,001 milímetros, o sea, hasta una milésima de milímetro. Por eso lo que se llaman estos instrumentos son los micrómetros. Los, ¿cómo se llaman? Elementos que componen este es el bastidor. De aquí es donde se tiene que agarrar, de aquí se agarra con las manos. No se tiene que tomar este instrumento por otro lado, sino únicamente aquí. Por eso está diseñado para cogerle de aquí. Y aparte de eso, tiene dos ratchets, como si, o trinquetes, el trinquete de aquí y el trinquete de acá. El trinquete 1 es para mediciones gruesas y el trinquete 2 es para mediciones finas. Si ustedes cogen el calibrador, piedra y cualquier instrumento y hacen la medición, ustedes va a depender de la fuerza bruta que tengan en sus dedos. Si le aprietan durísimo con sus dedos, van a tener una medida. Si le aprietan suavito, van a tener otra medida. Para no dar ese error en la medición, este instrumento, que es el micrómetro, ya viene con dos trinquetes, justamente para que ustedes no se pasen la medida de ajuste. El rato que ya se pasan la medida de ajuste, este empieza a patinar. Es igual como el torquímetro. El rato que voy a apretar yo una tuerca, voy a apretar un perno, entonces yo le regulo al torquímetro, le digo, solo voy a apretar 5 kilojoules de fuerza, y empiezo a apretar y el rato que ya llego a los 5 kilojoules, el equipo empieza a patinar, ya no aprieta más. Entonces la misma situación, estos trinquetes justamente está para que no ocupar mi fuerza bruta, sino el rato que yo aprieto empieza a patinar y el rato que ya llegó a la fuerza respectiva. Entonces con el trinquete 1 avanzo rapidísimo y con el 2 vuelta ya empiezo a hacer las medidas finas ya al rato que estoy haciendo la medición final. A esta parte se le llama igualmente el cilindro, a esto es el tambor, el seguro para darle la medición, aquí tenemos el tornillo y aquí tenemos el yunque y el husillo. Pues de la misma manera procedo a En la parte 3 de 4 vamos a ver cómo leer un micrómetro en milímetros. Si usted no está familiarizado con la terminología de micrómetros, vea el vídeo 1 antes de continuar. El paso de una rosca de tornillo es 0.5 o medio milímetro. Entonces, una rotación completa del dedal mueve el husillo 0.50 milímetros. La línea de lectura en la manga está graduada en mm arriba de la línea. Cada milímetro se divide en medio debajo de la línea. El borde biselado del dedal tiene 50 graduaciones. Cada una representa 0.01 milímetros. La quinta línea es numerada. El número de milímetros más medios milímetros visibles en la manga más los centésimos de milímetro en el dedal son su medición. En este ejemplo, la última línea visible en la manga es la línea inferior después de 5, para un valor 5.5. El valor de la escala del dedal en la línea de la manga es 28. Por lo tanto, la medición es 5.5 más 0.28 o 5.78 milímetros. Muchos micrómetros métricos tienen líneas horizontales arriba de la escala de la manga, posicionadas para trabajar con las líneas en el dedal como una escala Vernier. Hay dos tipos disponibles. El primero tiene 6 líneas Vernier y ofrece medición hasta los 2 milésimos de milímetro más cercanos. El segundo tiene 11 líneas Vernier y puede medir hasta el milésimo de milímetro más cercano. Aunque el micrómetro métrico tenga una escala Vernier, si alguna parte tiene más tolerancia, se lee solamente hasta el centésimo más cercano a un milímetro. Como cada micrómetro métrico tiene un rango de 25 milímetros, la escala de la manga para herramientas de más capacidad empieza con 25, 50 o 75, al igual que 0. Por ejemplo, la escala de un micrómetro de 225 a 250 milímetros empezaría con 25. Para una herramienta de 150 a 175 milímetros con 50 y para una de 175 a 200 milímetros con 75.
El número más bajo del rango de la herramienta más la lectura del dedal y de la manga dan la medición. Con un poco de práctica para sostener el micrómetro y la parte, girar el husillo con la cantidad justa de fuerza e interpretar la información en el dedal y la manga, podrá hacer una medición precisa y confiable todas las veces. Entonces, la misma situación. Vamos a pagarle a nuestro ojo para que no nos dé la medida. ¿Sí? Y procedemos a moverle, 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 moverle. Entonces, en el equipo, miren lo que me dice, es que este equipo, este micrómetro mide de 0 a 25 milímetros y tiene una precisión, una sensibilidad, perdón, de 0,001 milímetro, o sea, una milésima de milímetro. Entonces, ante esta situación, entonces procedemos a, a hacer la medición en este punto. ¿Ya? Listo. Entonces, primeramente yo tengo que examinar el tamborcito, como me dices, de 0 a 25, estas liñitas tiene que ser de 1 milímetro, me imagino. Entonces, miren, mido 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. No me llegó a 5, por lo tanto ya estoy en 4 milímetros. Ya llegué a 4 milímetros. Entonces borro aquí y continuamos. Continuamos. Ya. Ahora sí, hoy me voy al tamborcito de acá. Me voy al tambor de acá y ¿qué es lo que pasa? Como ustedes ven, aquí está el 25, el 26, el 27, el 28, el 29, el 30, 31, 32, 33 y 34 y 35. Pero como ustedes lo ven, antes de eso, si ven que este tambor solo tiene hasta 50, pero aquí está la línea del 50 y aquí está del 1. Entonces aquí estoy mal, aquí estoy re mal. Aquí es 0,5 milímetros, 1 milímetro. 1,5, 2 milímetros. ¿Por qué es esto? Porque el tambor, déjenme verlo, ¿cómo se llama? Está en solo llega hasta el 50, miren, si ven, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y luego otra vez empieza en cero. Entonces estábamos por aquí, si no me equivoco. Ya, entonces, el rato que llega a los 50, si se fijan, el rato que llega a los 50, ¿qué va a pasar? Aparece la línea inferior de abajo. Entonces, ya, entonces miren, aparece la línea intermedia que marca los 50. En el caso de aquí, ya apareció la línea de acá, entonces ya apareció los 50. Para hacerle más difícil, entonces hagámosle que ya pase la línea de los 50. Perfecto, entonces ahí parémonos. Ya, pues ahora sí, empecemos nuevamente nuestra medición. Como dijimos, estábamos erróneos en este caso, ya que no es 4. Entonces procedemos a realizar. Entonces empecemos nuevamente. 0, 5, 1, 1, 5, 2, y ya pasó la línea del medio porque ya pasó el 50. Y entonces ya estamos hablando de que tenemos, ¿cuánto era? Ya me olvidé. 1, 1, 5, 2, 2, 5. Entonces ahorita tenemos 2,5 milímetros. Ahora sí, ¿cómo se llama? Ahora sí, ¿cuántas líneas pasó? Una línea, dos líneas, y está entre 2 y 3. Entonces ahora sí estamos entre el 2 y el 3, pero aún no llega al 3, sino se quedó en el 2, ¿no es cierto? 1, 2, aún no llega al 3. Caramba, ver, haciendo, no estoy 0,0, 0,0, dijimos que era 2. Dijimos que era 2. Ahí, dale. Nos borremos.
Corremos. Pongámosle nuevamente. Entonces dijimos que estaba entre el 2 y el 3, pero no llegó al 3. Y ahora sí, pasémonos a la siguiente línea, al siguiente, a las siguientes divisiones. A ver, cambiémosle de color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y en cuál línea coincide? Es en la 8. Entonces ahora sí sería más 0,08. Y ahora sí sumo y saldría que la medición de este micrómetro ha sido 2,529. Abrámosle el ojo para ver si es que hicimos bien la medición. ¿Sí? No, nos jalamos. ¿Cómo nos jalamos con uno? A ver, ¿en qué nos jalamos? Ah, no, perdón, yo no sé por qué le puse 9. Por escribir mal. Es 8. Es 8. Coincide con la línea del 8 y coincide con la línea del 8 y no sé por qué le puse 9. Pues ahora sí es 528, que es la medición que me dio. Entonces, si ven, es un poquito de cogerle de práctica a estos instrumentos, pero entre comillas, estos instrumentos ya pasaron de moda porque actualmente los que están de moda son los digitales. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los que están de moda y los que no están de moda? Es el precio. Un calibrador digital es más alto que un calibrador analógico. Entonces, eso también va a representar en el costo respectivo de estos instrumentos. Ariel, ayúdame con la lectura. Álzale un poquito. No, claro, en serio. Un momento. Hola, hola. Ya, adelante, Ariel. Ahí sí te escuchamos bien. Bueno, calibradores de soldadura. Hay una variedad de medidores de soldadura utilizados comúnmente en las pruebas visuales. El medidor de filete de soldadura es un dispositivo simple y fácil de usar que mide la longitud de las patas y determina si hay suficiente garganta en los filetes de soldadura. Este medidor es básicamente un comparador. El tamaño es aceptable, se graba en el medidor y los arcos se cortan en el medidor para dejar espacio para el cordón de soldadura. La galga se coloca cuadrada contra los componentes soldados y la soldadura real se compara con los estándares de la galga. Sí, como por lo general no se entiende, no pasa nada. Continúa este tipo. Este tipo de medidor ofrece un medio rápido y preciso para medir soldaduras de filetes cóncavas y convexas, desde 3 milímetros hasta 25 milímetros. Muy bien. Using this end of the half-inch fillet weld gauge, we can check the fillet weld leg length. The scribed lines on the gauge give a visual reference for the horizontal leg. Turn the gauge over and you can easily verify the fillet weld throat dimension. Again, the scribed lines on the gauge give a visual reference for the fillet weld leg length. Entonces acabamos de ver las galgas de filete. Como ustedes pueden ver, estas son las galgas de filete de soldaduras. Como nos decía, como su nombre lo indica primeramente, estas solo sirven para soldaduras de filete. Haciendo un resumen violentísimo, rápido, que no nos corresponde, pero para entender, recuerden que tenemos dos tipos básicos de soldadura. Cuando tengo que yo rellenar una ranura, por ejemplo, yo al material le biselo de esa manera y tengo que rellenar un hueco, una ranura. A esta soldadura se le llama soldadura tipo ranura, porque estoy rellenando una ranura. Esta es la típica soldadura que, ¿cómo se llama? Se le conoce con el nombre de la letra G, que en inglés es groove, ¿sí? Que es groove, que significa ranura. Entonces, cuando cualquier tipo de soldadura que yo tenga
yo tengo que rellenar un hueco, una ranura, esta va a ser la soldadura de ranura. Entonces relleno esto, esta es la ranura. Puedo hacer otro tipo de diseños de ranuras. Y el rato que yo relleno, como yo les decía, un hueco, a esto es la soldadura tipo ranura. Perfecto. Y la otra soldadura básica es la soldadura tipo filete. La soldadura tipo filete es aquella que se forma un triángulo. Entonces, si yo tengo aquí un elemento y voy a soldar con este otro elemento, el rato que yo sueldo y se forma un triángulo, entonces yo sueldo aquí, sueldo, y si ven que se forma un triangulito. Cuando se forma un triangulito, esta es la soldadura a filete. Entonces, donde se forme un triangulito que se forma, entonces tengo una soldadura a filete. Perfecto. Entonces, ahora sí, estas galgas de filete, como su nombre lo dice, me sirve para inspeccionar este tipo de soldaduras, las soldaduras de filete. Las soldaduras de filete. Ya, estas son galgas de pasa o no pasa. ¿Qué significa esto? No go. Pasa o no pasa. ¿Qué significa eso? Que yo ya tengo que venir con la medida de cuánto mide la soldadura y esa medición me va a dar los planos. Entonces yo cojo el plano de soldadura y en el plano de soldadura me va a decir, oye, esta soldadura tiene que medir mínimo, por decirles como en este caso estoy ocupando esta galga, dice mínimo tiene que medir 5/8. Entonces, como me dice en el plano que la soldadura tiene que medir 5/8, entonces yo vengo con la galga de 5/8. Si en el plano me dice que la soldadura mínima tiene que ser de media pulgada, entonces cojo la galga de media pulgada y procedo a medir, porque esta solo me va a dar la medida si pasa o no pasa. Ya, no se preocupen que estaba viendo si es que hay esa información o no hay esa información. Listo. En el caso que en el plano no me indique cuál es la medida de la soldadura y yo no soy diseñador para ponerme a empezar a hacer este tipo de cálculos, entonces una manera fácil es trabajar con el AWS de 1.1, que es, como ustedes lo ven, es el código de soldadura estructural en acero. Entonces aquí por facilidad nos vamos al capítulo que se llama fabricación, que está, no tengo idea en qué página está, déjenme ver, déjenme abrir el índice para ver en qué página está. Ver. AWS de 1.2. Me dice que fabricación está en la página 217, ¿no? Me voy a la 217. Entonces, como les decía, en los planos ya me dice la soldadura, oye, esta soldadura tiene que tener tal medida. Si no me lo dicen, entonces vengo aquí a la AWS de 1.1 en la sección 7, que es de fabricación, porque lógicamente es donde se va a fabricar la soldadura, y me voy a los cuadritos, a las tablas, a los dibujos para ver cuál es la recomendación que me da. Ya llegué a las tablas y aquí me dice, y aquí está, miren, la tabla 7,7. Entonces aquí estoy en la tabla 7,7. Estoy en la tabla 7,7. Estoy haciendo más grandecita para que se pueda apreciar de mejor manera.
¿Dónde está la manito? Ya se cambió eso. Ya, ahí estamos bien. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que dice aquí la tablita? Dice tamaños de soldadura de filete mínimos. Listo, entonces, si es que mi material base dice espesor del material base, si mi material base es menor a 6 milímetros, ¿cuánto tiene que ser el tamaño mínimo de filete? ¿Con quién estaba? Ariel, creo que estabas. Ariel, activa tu micrófono, por favor. Gracias, Ariel. Disculpe, me repite la pregunta. No, todavía no te hago. Ya, Ya que aquí había entonces, bulla, no le escuchaba. sí, sí, no te Perdón. preocupes. Ya, lo que te estaba diciendo, vamos a determinar cuál es el tamaño mínimo de filete. Entonces, para lo cual, en qué espesor tú estás ahorita haciendo tu inspección, Ariel. Dame cualquier espesor. Dame un Ya, pregunta espesor del material personal. base. 6 milímetros. 6 milímetros. Cuando me dice 6 milímetros, tengo que tener cuidado si es que le contiene o no le contiene. En este caso, mira, porque 6 milímetros está aquí y 6 milímetros está acá. Pero aquí dice el espesor es menor o igual a 6 y acá vuelta dice espesor mayor a 6 y menor o igual a 12. Entonces tengo que tener cuidado en ese punto. Ya determinado ese punto, como me dice 6, entonces estoy aquí. Listo. Ahora sí, si es que mi espesor es de 6, ¿cuál va a ser el mínimo filete? De 3 milímetros. 3 El cateto. milímetros, pero dice, oye, ten cuidado, vaya, ándale, la nota C. La nota C dice que si es que la estructura está cargado a cargas cíclicas, no va a ser 3, sino va a ser ¿cuánto? 5 milímetros. 5 milímetros. Digamos que no es carga cíclica, entonces, ¿cómo se llama? Nos quedamos en los 3 milímetros. Como es de los 3 milímetros o un octavo, ¿sí? Como es de 3 milímetros, dependiendo la galga que ustedes tengan, algunas galgas están solo en pulgadas, otras están en pulgadas y en milímetros. La cuestión es que yo ya sé, ¿cómo se llama? Que tengo que coger mi galga de un octavo o mi galga de 3 milímetros, porque eso es lo mínimo que dice. Entonces, ahora sí, me vengo a mis galgas. Vengo ahora sí a mis galgas, como yo ya sé que es de un octavo 3 milímetros, entonces cojo la galga que diga un octavo y procedo a hacer la inspección. Listo. Entonces ahora sí nos toca detenernos un poquito para entender nos toca meternos a soldadura para entender un poquito esta situación. Primeramente, como ayer, como les decía, y justamente y Ariel mismo creo que era que me ayudaste, porque siempre me confundo qué es convexo, qué es cóncavo. Y como me decía Ariel, el convexo es el que tiene la pancita hacia afuera y el cóncavo es el que tiene la pancita hacia adentro. Entonces, dibujando lo que estamos diciendo, entonces aquí está la pancita hacia afuera, que es convexo, y aquí está la pancita hacia adentro, que es el cóncavo. Entonces tenemos las soldaduras convexas y tenemos las soldaduras a filete convexas y las soldaduras a filete cóncavas, ¿sí? Eso empezando por ese punto. Vamos ahorita a ver cómo se llaman. Entonces, esta se llama la cara o corona de la soldadura filete. Esta parte se llama el dedo o el pie o el filo, ¿sí? O punta. Esto es lo que tenemos que tener cuidado. En este caso, esto se le llama la pierna o el tamaño de la soldadura, ¿sí? O el cateto, digamos, del triángulo, porque recuerden que soldadura filete era un triángulo. Este va a ser la pierna o tamaño. Y aquí vamos a tener la raíz. Y esto va a ser la garganta, ¿sí? Esto va a ser la garganta. Bueno, vamos a tener la garganta teórica, la garganta efectiva, y también me falta la otra garganta, que va a ser la garganta actual o real.
Entonces aquí tenemos las 3 gargantas. Pero en este punto lo que nos interesa centrarnos es en la pierna o el tamaño de la soldadura. ¿Por qué nos interesa centrarnos en este punto? Porque nuevamente me voy a regresar al código. Me voy a regresar al código y miren qué es lo que me dice. ¿Qué dice? Es el tamaño mínimo, el size, el tamaño mínimo de la soldadura. Me dice el size. Entonces yo aquí, entonces yo, ¿qué me está dando? El size. No me está dando la garganta, no me está dando la pierna, sino me está dando el size mínimo, el tamaño mínimo. Es lo que me está dando el cuadro. Por eso es lo que tengo que tener bien claro las definiciones de los términos que estoy ocupando. Porque el rato que yo voy a medir y yo no voy a, no voy a saber qué voy a medir, pues de la soldadura, la garganta real, la garganta teórica, la garganta efectiva. ¿Qué voy a medir? ¿Cómo se llama? El cateto, voy a medir la pierna. ¿Qué es lo que me dice que mida? Dice que mida el size, el tamaño de la soldadura. Y ahora sí que como me dice que mida el tamaño de la soldadura, yo tengo que tener bien claro cuál es el tamaño de la soldadura. Pues ahora sí regreso nuevamente acá para ver cuál es el tamaño, y el tamaño de la soldadura es, en este caso, aquí dice tamaño, ¿sí? El tamaño. El tamaño de la soldadura viene a ser los catetos, pero aquí tengo que tener algo muy importante claro, que aquí esta soldadura es pancita hacia afuera, o sea, es convexa, es soldadura filete convexa, que no es lo mismo la pierna o tamaño. En este caso, como ustedes ven, dice que tamaño y pierna es lo mismo. Sí, tamaño y pierna es lo mismo. ¿Por qué tamaño y pierna es lo mismo? Porque es una soldadura convexa, tiene la panza para afuera. Ahora veamos lo contrario, veamos en una soldadura que es cóncava. Entonces, miren, en la soldadura cóncava ya van a cambiar ciertas cosas. Esto primeramente se sigue llamando la cara, la corona. Va llamando la punta, el dedo, el pie. Y esto, aquí viene el cambio. Atención, aquí viene el cambio. Este es el tamaño de la soldadura. Mientras que, bueno, esto sigue siendo la raíz, esto sigue siendo la garganta teórica, esto sigue siendo, bueno, aquí también hay cambios entre la garganta efectiva y la garganta real, pero esta es la que me interesa. Aquí está la pierna, miren. Aquí hay cambios cuando la panza está para adentro, cuando es soldadura cóncava, ya no es lo mismo, pierna ya no es igual a tamaño. La pierna no es del tamaño, no es igual. En la soldadura convexa sí eran iguales, pero aquí no son iguales. Cuando tiene la panza para afuera, la pierna y el tamaño de la soldadura sí es lo mismo, pero en soldaduras cóncavas no es lo mismo. Si de pronto no me entienden, vamos a dibujarle de mejor manera para que se pueda apreciar mejor. A ver, busquemos una superficie lisa. Quiero una superficie lisa. Hay superficie lisa. O sea, quiero pisar. Vamos acá. Entonces, déjenme un segundo. Nueva. Ya, listo. Ahora sí. Ya. Entonces, ¿qué significa? Miren, vamos a dibujar la junta respectiva. Entonces, tenemos aquí la una, tenemos aquí la otra, y ahora vamos a dibujar una soldadura convexa. Entonces, antes de eso voy a hacerle que sea exacta la división, lo más exacta que se pueda. Digamos aquí 1, 2, 3. ¿Te acuerdas que quedamos que era de 3 milímetros, no es cierto? El tamaño de la soldadura mínimo. Miren, 1, 2, 3. Suponiendo que está saliendo igualito, ¿no? 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Entonces ahora sí procedo a dibujar mi soldadura. Entonces procedo a dibujar mi soldadura convexa, pancita para afuera. Listo.
Aquí yo tengo que dibujar mi triángulo, ¿sí? Aquí voy a dibujar mi triángulo. Y le voy a dibujar mi triángulo. Entonces, miren, aquí está mi triángulo. Aquí está mi triángulo. Aquí está mi triángulo. Mi triángulo inscrito. ¿Cuánto mide este triángulo inscrito? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces mide 5, lo que sea, 5 milímetros, ¿sí? Mido por acá 1, 2, 3, 4, 5, también mide 5. Entonces miren, en este punto, cuando la pancita está para afuera, cuando es soldadura convexa, el tamaño de la soldadura, que en este caso es 5, es igual a la pierna. Entonces aquí, ¿cuánto mide el tamaño de la soldadura? 5 milímetros. ¿Sí? El tamaño de la soldadura es 5 milímetros. ¿Cuánto mide la pierna? La piernita, ¿cuánto mide? 5 milímetros. Pero ahora hagamos el otro ejercicio. Hagamos que mi soldadura no es convexa, sino es cóncava. Entonces ahora la panza está para dentro. Dibujo mi triángulo y ahora miren lo que pasa. Miren lo que pasa, que ahora mi triangulito se vuelve más pequeño. ¿Sí? Digamos que me quedó así. ¿Eh? A ver, entonces, hagámosle así. Hagámosle así. Voy a coger mi lápiz para tener mayor precisión. Ah, aquí está mi soldadura. ¿Sí? Aquí está mi soldadura. Esta es mi soldadura cóncava y pintado de rojo. Y mi soldadura convexa que le voy a pintar de amarillo. Solo así por lógica, ¿cuál es la soldadura que tiene más material? La soldadura amarilla, la soldadura convexa. ¿Y cuál es la soldadura que tiene menos material? La soldadura roja, mi soldadura cóncava. Pero, como vemos aquí las medidas, la pierna sigue siendo 5. Miren, la pierna sigue siendo 5, la pierna sigue siendo 5. A ver, cambiémoslo de color. Estábamos ocupando rojo para que sea lógico. Entonces, miren, la pierna sigue siendo 5, la pierna acá también sigue siendo 5, pero aquí sí cambia. Entonces, la pierna sigue siendo 5, pero ahora mi tamaño ya no es 5, ahora mi tamaño es esto de aquí donde está inscrito el triángulo. ¿Y cuándo está? ¿Cuánto mide? 3. 1, 2, 3. Entonces, ahora sí, mi tamaño de soldadura ha sido 3. Por lógica, como les estoy diciendo, yo aquí en esta, la soldadura que yo aporté, solo va a tener 3. O sea, solo siendo la lógica, ¿cuál soldadura es más grande, la roja o la amarilla? De una, la amarilla. Esa es la convexa. Mientras que la roja, la cóncava, no está con menos material de aporte. Y como ya vimos del triángulo inscrito, el triángulo inscrito en la soldadura convexa mide 5 y el triángulo inscrito dentro de la soldadura cóncava solo mide 3, ¿sí? Solo mide 3 milímetros. Entonces, ahí vemos que cuando la soldadura es la panza, tiene para adentro, es una soldadura con menos material de aporte. Entonces, aquí es lo que yo tengo que tener cuidado justamente el rato que estoy haciendo, porque en este punto, 3 es el tamaño de la soldadura y la pierna mide 5. Esto es la pierna. Por eso en soldaduras convexas, la pierna y el tamaño es lo mismo, pero en soldaduras cóncavas, el tamaño es uno, la pierna es otro. Y lo que me dice en el código que yo mida es del tamaño. No me dice la pierna, no me dice minimum leg, sino me dice minimum size. O sea, me está diciendo el mínimo tamaño, no la mínima pierna. ¿Sí? Esto para que quede claro. ¿Y por qué tanto relajo y por qué tanta explicación? Porque justamente mi galga, dependiendo
la soldadura que yo tenga, ocupo para soldadura convexa o ocupo para soldadura cóncava. En el caso de aquí, hagámosle una amplificación. Hagámosle una amplificación. Como ustedes se dan cuenta, mi galga tiene dos esquinas que miden lo que dice la misma medida. Miren, aquí la galga, a esta esquina de acá me dice media y la esquina de acá también me dice media. ¿Cuál de las dos ocupo? Entonces, el uso de ocupar es justamente esta de aquí, lo ocupo cuando son soldaduras convexas. Convexas, mientras que la de acá le ocupo cuando son cóncavas. Cóncavas, ¿sí? Entonces, es la diferencia. Entonces, en este caso, ocupemos esta misma galga, como me dice que es una galga de media. Regresémonos a nuestro cuadro. Dice que la galga de media, no ha habido de media aquí. Dice, aquí la otra medida dice que esa galga también es de 5 octavos. Veamos aquí, tampoco hay 5 octavos, qué relajo. 5 octavos tampoco hay, pero bueno. No importa. Entonces, si nos hubiera dicho que nuestra soldadura, nuestro tamaño mínimo es de media, entonces yo, como les decía, yo no sé cuál de los dos extremos ocupar y como les digo, esta se ocupa cuando son cóncavas, o sea, cuando tiene la pancita para afuera. Sí, a ver, ya le hice mal. Cuando tiene la pancita para afuera y esta de acá se ocupa cuando son convexas, o sea, cuando la pancita es para dentro. Entonces, veámosle cuál es la utilización de esta. ¿Por qué se hace de esta manera? Es porque, a ver, vamos otra vez a nuestra pizarrita. Exactamente. Vamos a nuestra pizarrita. ¿Listo? Entonces, dibujemos nuevamente nuestra soldadura que tenemos aquí. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y ya, listo. Tiene 3, 3. Perfecto. Entonces ahora voy a dibujarle la galga. Si esta soldadura, por decirles, como estamos viendo, tiene que medir esta soldadura, nos vamos al código y hicimos con Ariel y nos dijo, oye, nuestra galga mínima tiene que ser de 1 octavo o de 3 milímetros. Perfecto. Entonces, aquí está 3 milímetros, aquí está 3 milímetros. Perfecto. Entonces, yo cojo la galga, aquí está la galga. ¿Y cuánto creen que mide esta galga? Justamente los 3 milímetros. Entonces, si cogen esta medida, la galga va a medir 3 milímetros. Entonces, ahora sí, como yo ya sé que mi soldadura mínima tiene que ser 3 milímetros y cojo la galga de 1 octavo que mide 3 milímetros, entonces perfectamente yo ya sé que esta galga es la que me sirve. Y ahí viene la situación, que si mi galga, a ver, pongámosla así, pongámosla así, ¿ya? Pues ahora sí, yo vengo con mi galga, y si esta galga es de 3 milímetros, Carlos, activa tu micrófono, por favor. Daisy, activa tu micrófono. Sí, Gracias, Daisy. Ya mira, entonces, si tu galga, esta medida de tu galga, mide 3, porque eso es lo que te dice que es una galga de 3 milímetros o de 1 octavo, que da lo mismo. ujú, Si yo estoy acercándole mi galga hacia la soldadura, como tú ves aquí, la soldadura está aquí, esta es la soldadura. Y si esta galga mide 3 milímetros, ¿qué pasa
Si esta galga mide 3 milímetros, ¿qué notas que el rato que le apegas y te choca la galga en este punto, tú qué indicas? ¿Que esta soldadura cuánto mide? Mide más de tres milímetros. Excelente, excelente. Esta altura de aquí no te importa lo que mida, ni te va ni te viene. Lo único que tú sabes es que es más de 3. Y eso es lo que te interesa. ¿Por qué razón? Porque la norma decía, oye, tu soldadura tiene que ser mayor a 3. Punto, se acabó. Coges la galga de 3 y vienes y mides. Entonces, en este punto, tú sabes que esta soldadura está aprobada, está ok. ¿Por qué? Porque la galga de 3 chocó y tú sabes que esto va a tener más de 3 y aprobó. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Daisy, si coges tu galga, si coges tu galga y tu galga viene así, pues, ¿sí? Entonces, mide 3, esto mide 3. Y el rato que tú le apegas la galga se viene y se choca contra la superficie de la soldadura. ¿Qué significa que esta medida de cuánto es? Que la altura es menor a 3 milímetros. Ajá, esta altura es menor de 3. Por lo tanto, la Es soldadura rechazada. está rechazada porque no tiene justamente los 3 milímetros que te está pidiendo el código. Entonces, esa es la manera de utilizar estas galgas de filete. Pero ahorita hemos estado viendo en las soldaduras convexas. Ahora veamos qué pasa con las soldaduras cóncavas. Inge, Entonces, ahora, una pregunta. sí, adelante. Ya, estamos hablando ahorita del tamaño mínimo, ¿no? ¿Y cuál sería el máximo? Porque ha habido casos, o sea, Ah, claro, ¿cuál sería su comentario, mejor dicho? Me gustaría ya, escuchar su comentario porque hay veces que le hacen una camota y ajá. Verás, una cama bien primeramente, grande de... cuando le hacen en exceso, es pérdida de tiempo, pérdida de material de aporte, ingreso innecesario de calor al material base y ingreso de calor al material significa que le vas a bajar en, ¿cómo se llama?, propiedades mecánicas. Entonces, en conclusión, por todo lado es perjudicial, por todo lado, por el lado, hijo de pecado, por el lado económico, por el lado, ¿cómo se llama?, por todo lado no te conviene. Sí, pero como tú dices, a Claro. veces los soldadores cogen y lo hacen. Ah, Entonces, ¿cuál hay veces debería que de ya la, ser ya la tu tienen punto lista. máximo? Ajá. Entonces, Hay ya te veces que ya indico, la tienen hay lista. otra tablita que te indica cuál es lo máximo. Termino esto, pero me haces acuerdo, si que me olvido, me haces acuerdo. Y ahí nos vamos a la otra tabla para indicarte a qué tabla nos toca ir. Sí, ya. Entonces, pero ahorita dentro de este punto, irse para arriba nos perjudica totalmente. Pero ya soldaron ahí y no les voy a decir, oye, te pasaste demasiado, así que rebájale. No, pues. Entonces ya vamos a ver eso después. Ya, entonces ahora estamos en este punto. eh, ya, listo. Entonces, en este caso, tenemos vuelta a la soldadura, ¿cómo se llama? Con cóncava. En ese caso, ya le cogemos el otro lado de la probetita. Recuerden cómo era la probetita, era así, así, así era la cara de la probeta. Voy a regresarme para que le vean a la probeta, a la galga, perdón, no probeta. Ya, así está, ¿sí? ¿Sí le ven cómo era la galga? Estoy en esta cara ahorita, ¿sí? En esta cara de aquí estoy, en esta cara de aquí. Eso es lo que estoy dibujando. Ay, híjole, ya le, a ver, bueno, no importa. Listo. Entonces, de la misma manera, a ver, a la, pasémonos a la que estábamos, ¿dónde estaba aquí está, listo. Entonces, ahora sí, cogemos la otra galga y miren, aquí está la galga así, clic, clic, a ver, no, así hagamos, clic, no, así, clic,
la galga. Listo. Entonces, miren, la misma situación. Yo ya sé que la medida, como estábamos viendo en el video, estas galgas ya tienen la medida del 1/8, ¿sí? Ya tienen la medida del 1/8, o sea, de los 3 milímetros. Entonces, el rato que yo acerque la cara de la galga, ¿sí? Le acerco la cara y me topa ya la pared, y si esta parte queda en el vacío, esta parte, si ven cómo queda en el vacío, entonces yo digo de una, esta soldadura es menor a 3 milímetros. Por lo tanto, está rechazado. Pero si esta gargantita choca, pues ahí tendríamos así, exactamente, tendríamos así. Pero si esta gargantita que está acá, y esta choca contra la soldadura y la superficie de acá no choca todavía, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es que esta soldadura de aquí, su medida, en este caso podría ser como siempre los catetos, son mayores a 3 milímetros. ¿Sí? Entonces, tener esa precaución que cuando ustedes le ven la soldadura, la pancita para adentro, ocupen este lado. Si le ven la pancita para afuera, le cogen el otro lado. Y si la galga topa o no topa, eso nos va a indicar justamente si es que la soldadura cumple o no cumple, porque esta galga ya tiene las medidas preestablecidas. ¿Sí? Entonces, ahora sí veamos nuevamente el video y ahora sí vamos a entender de qué lo que nos estaba explicando el video, de qué se trata. A ver, ¿dónde estaba el video? Using this end of the half-inch fillet weld gauge, we can check the fillet weld leg length. The scribed lines on the gauge give a visual reference for the horizontal leg. Turn the gauge over, and you can easily verify the fillet weld throat dimension. Again, the scribed lines on the gauge give a visual reference for the fillet weld leg length. Claro, en este caso, como ustedes ven, o sea, como estas soldaduras son ideales, ¿no? Ustedes ven vuelta que la soldadura que le dibujaron aquí no es ni convexa ni es cóncava, es completamente un triángulo perfecto. Sí, es un triángulo, es un triángulo equilátero, creo que se llamaban los que tienen las dos caras iguales, está perfecto y la cara está completamente plana. Entonces, al estar completamente plana, yo puedo cogerle con el un lado o con el otro lado la cara. La cuestión es que aquí, en este caso, como me topó exactito y me topó también aquí exactito, entonces yo sé que, ¿cómo se llama? Que esta cara es de 12,7, que es lo que tenía la galga. Esta galga era de 12,7, por lo tanto, mide, a ver dónde estaba, Chupu, cógete. Using this Claro, end of the mire, half-inch 12,5, así 12,7, que es de media pulgada, ¿sí? Entonces, ese es el uso respectivo. A tu pregunta, Ariel, antes que me olvide, entonces, vamos a borrar esto, ya, y regresemos al código. Ya, listo. Déjame buscarte. Ya. Entonces, ahora sí, me voy acá, a este cuadro de acá. Y, ya, aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí. Ya, mira. Entonces, estamos en ese caso, que como tú dices, ya mi plano me dice, oye, esta soldadura, no, lo mínimo tiene que ser 3, como ya vimos. Pero en el caso que, ¿cómo se llama? Que ya los soldadores se jalaron y se pusieron y se soldaron, dieron a lo bestia, le cargaron la soldadura. Entonces, la restricción a lo máximo vuelta se da ¿en qué sentido? Si es que
pongámosle esta A y esta, llamémosle B. ¿Qué dice? Cuando el material base es menor de 6 milímetros, o sea, cuando A y B son menores a 6 milímetros, entonces tú tranquilamente le puedes dejar que el soldador suelde hasta los 6 milímetros, o sea, como si digamos que esto es 6, entonces tú le vas a dejar que el soldador suelde hasta 6 milímetros de lado y lado. Pero, eh, pero si es que el material base es 6 o mayor a 6, dice, ¿sí? Entonces, los dos materiales son mayores a 6 milímetros, ¿sí? Son mayores a 6. ¿Qué es lo que dice? Oye, tú lo máximo que podrías soldar es no sueldes hasta el filo, sino tienes que dejar como máximo hasta esta distancia que te quede aquí 2 milímetros de separación desde el filo. Entonces, en conclusión, digamos, poniéndote un ejemplo, si esto fuera de 10 y esta también fuera de 10, entonces, y como tu plano, no, era de 6, ¿no es cierto? No, es que no cabe. Ya, vamos de 10, ya listo. Como es de 10, entonces tú tendrías que, vamos a ver de cuánto es lo mínimo de que es de 10, creo que es de 4, si no me equivoco. Entonces, cuando es el material base de 10, entonces dice que lo mínimo, si no me equivoco, es de 4, lo mínimo es de 4 y máximo vendría a ser de 8. Lo máximo vendría a ser de 8 porque dice que tienes que dejarle máximo, ¿cómo se llama? Tiene que ser no más de 2 milímetros. Dice máximo, máximo tamaño de la soldadura a filete. Lo máximo que tú tendrías de dejar sería, si es que es menor a 6 milímetros, tú puedes darle hasta el tope. Pero si es mayor a 6, entonces tú tendrías que dejarle como un máximo hasta 8 para dejarle aquí 2 milímetros hasta el filo. Y ahora sí vamos a ver cuánto es cuánto es en la de 10. ¿Cuánto es en la de 10? ¿Qué página era? Ya no me acuerdo. Era en la página. Sí, no más. Pues, aquí estaba. Si tu plancha es de 10, como estamos viendo este ejemplo, si tu plancha es de 10, que estaríamos aquí, entre 6 y 10, no, 5 ha sido, no ha sido 4 como te dije, ha sido 5 lo mínimo. Entonces tú tendrías que dejarle, ¿cómo se llama? Si tu plancha es de 10, como estábamos poniendo el ejemplo, si es de 10, 10, entonces lo mínimo que tendría que ser sería de 5 y lo máximo tendría que llegar hasta 8. Así sería la situación, pero lo ideal, no vas a arriesgarte, dejarle 5, sino más o menos se deja 6 y tampoco vas a perder material llegando a 8. Entonces lo ideal sería dejarle en 6, pero como tú dices, a veces sí los soldadores te exageran y como solo en los planos dice lo mínimo, pueden dar más, pero igualmente ahí se complica todo porque se demoran más, producen menos, se recalienta más del material, o sea, por todos lados no conviene dejarle en sobreexceso ¿cómo se llama? El material de aporte. ¿Qué nos falta aquí? ¿Qué nos falta aquí? Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. Ya. Entonces, esta es una soldadura convexa. A eso se le llama pierna o también es del tamaño porque es convexa. A esto se le llama cara. A esto se le llama la raíz. Y a esto se le llama la punta o el pie o el dedo. Farita, ayúdame con la lectura.
Calibradores de soldadura. Otro dispositivo más versátil utilizado para la inspección de soldadura se conoce comúnmente como el medidor de Cambridge, figura 7C. El Welding Institute de Cambridge, Inglaterra, desarrolló esta herramienta versátil, de ahí su nombre. Con este dispositivo se pueden obtener fácilmente los ángulos de preparación de la junta, la desalineación de la junta, el tamaño del filete de soldadura y las medidas de profundidad. Uno de los instrumentos más utilizados es el medidor Cambridge, que también se le conoce como pico del oro, como medidor de puente o como cam gauge. ¿Por qué se llama Cambridge? Porque como ustedes lo acaban de leer, fue desarrollado por el Instituto de Soldadura de Cambridge de Inglaterra y por eso se llama Cambridge Gauge. Este es muy versátil porque puede medir mordeduras, puede medir sobremontas, puede medir gargantas, puede medir piernas, puede medir ángulos. Dice que veamos videos. Puede medir desalineamientos, high-lows. To measure the angle of preparation of this pipe, place the legs of the gauge squarely on the surface of the pipe and Entonces ahí estamos midiendo el ángulo del bisel que está en la preparación de esta tubería. lower the rotating segment until it rests squarely on the bevel. This bevel angle measures approximately 42 degrees. To easily measure outside misalignment, Entonces también puede medir high-low, o sea, desalineamientos altibajos. rest the legs of the gauge squarely on one surface of the pipe and lower the tip until it comes in contact with the other pipe. The amount of misalignment is then read from this scale. This misalignment measures 3/32 of 1 inch, or 2.3 millimeters. To measure weld reinforcement, Para medir sobremontas, lower the legs of the gauge to the surface of the plate. Then, using the tip, place it at the highest point of the weld. The weld reinforcement dimension is again read from this scale. This weld reinforcement measures 1/8 of 1 inch, or approximately 3.1 millimeters. Now let's measure the actual fillet weld throat dimension using the miter slide on the bridge cam gauge. First, extend the slide as far as it will go. Place the tip of the slide on the face of the weld and lower the gauge until it squarely contacts the para medir gargantas, surface of both plates. The actual throat dimension is then read from this scale. It reads just under 3/8 of 1 inch. Si ven ahí dice garganta real, es para medir la garganta real. Or approximately 9 millimeters. Turn the gauge over, and the scale on the back will also give you the theoretical fillet weld size, in this case, 1/2 of 1 inch. You can also use the slide as a go, no-go gauge. Simply remove the locking screw, flip the slide over to the theoretical side, and reassemble the gauge. Use the increments to set the slide to match the leg length. In this case, a 1/2 inch weld is specified. Set the slide to a 1/2 inch weld and lock the screw. The gauge indicates this is an acceptable amount of weld. Entonces ahí lo que también puedes medir, en el uno vendía las gargantas, en el otro vuelta mide la sobremonta. Measure fillet weld leg length. Rest the legs of the gauge on the surface of the plate. Then rotate the tip to the toe of the weld. The actual leg length is read from this scale. This measurement Acabamos de ver vuelta cómo mide los tamaños o las piernas de soldadura. should read 1/2 of 1 inch, or approximately 12.7 millimeters. And finally, to measure undercuts and Ahora vuelta va a medir mordeduras, pittings de corrosión. pits, place the legs of the gauge squarely on the surface of the plate and lower the tip into the undercut Pues ahorita está midiendo huecos de corrosión. or pit.
The amount of undercut is read from this scale. This pit reads 1/16 of 1 inch, or approximately 1.6 millimeters.